Y aunque este tema no es nuevo porque lo hemos venido escuchando durante mucho tiempo, muchos años se ha discutido el tema, incluso muchos lo han usado como su caballo de batalla en épocas electorales y en el Congreso también se ha intentado discutir en varias oportunidades, cosa que pues finalmente cuando llega lo discuten pero nunca pasa nada o simplemente votan en contra. Pues una vez más van a volver a hacer el intento de lograr o de ver si se logra este famoso tema de la reducción del salario de los congresistas en el país. Justamente esta semana 57 congresistas de diferentes partidos políticos radicaron un proyecto de ley en el Congreso que busca pues finalmente esta famosa reducción del salario. Este proyecto es de autoría del senador Iván Cepeda. Y pese a las diferencias que puedan tener y demás, pues varios, como lo decía yo, congresistas de diferentes partidos se unieron en esta proposición y presentaron esta idea a ver si finalmente se logra llegar a buen puerto y finalmente logran este cometido de la reducción del salario de los congresistas. De hacerlo, pues pasarían de ganarse 48 millones de pesos, que es lo que se ganarían o lo que se ganan actualmente, a la mitad. Esa es la idea, o sea que les quedaría en 24 millones de pesos, 25 millones de pesos el salario a los congresistas del país. Ayer fue la radicación de este proyecto y pues nada, todo digamos que le hacen es enviarle una carta a Efraín Cepeda, al presidente del Senado de la República, en la que dicen lo siguiente: en nuestra condición de senadores de la República y representantes a la Cámara, nos permitimos respetuosamente radicar ante el Senado de la República el proyecto de acto legislativo por el cual se modifica el artículo 187 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Conforme a lo anterior, ponemos este proyecto de reforma constitucional a consideración del Senado de la República para que se dé inicio al trámite legislativo según las reglas contenidas en la Constitución Política y en la ley. Es la carta que firman los 57 congresistas y lo que está en pantalla es, digamos, la explicación de este proyecto de ley, que simplemente lo que está ahí es lo que les mencionaba, pasaría a ser la mitad, y lo que dice es pues nada, modificar ese artículo de la Constitución y en el cual dice: la remuneración mensual de los congresistas de la República, que incluye factores salariales y no salariales, no podrá exceder de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta remuneración se reajustará anualmente en proporción igual al aumento del salario mínimo legal mensual vigente y no será criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los demás funcionarios públicos, para quienes el monto salarial se fijará teniendo como base lo devengado por el presidente de la República. Es entonces el proyecto de ley que han radicado en el Congreso: pasar de ganarse, digamos, 48 millones de pesos a ganarse la mitad. Y pues son, como lo decía yo, 57 congresistas los que han firmado este proyecto de ley que deberán discutir en el Congreso de la República una vez más, porque ya lo han discutido y siempre terminan votando más en contra que a favor de esta idea. Y de lograrse, digamos, este proyecto de ley, de lograr este tema de la reducción del salario, pues entraría en vigencia no este año, sino que entraría en vigencia a partir de la próxima legislatura, es decir, a partir del 20 de agosto de 2026. O sea, a quienes están actualmente no les aplicaría esta medida, sino que es para el nuevo Congreso que se conforme en las próximas elecciones y quienes lleguen, digamos, pues al Congreso en el año 2026. La medida, como siempre, ha tenido críticas, opiniones positivas, opiniones negativas. Hay quienes incluso consideran esto una medida oportunista, que como se acercan a elecciones entonces lo aprovechan también una vez más para hacer campaña. Para otros está bien, para otros está mal. Ustedes también, si quieren, pues pueden contar qué opinan y qué piensan de esta decisión o de este proyecto de ley que han radicado en el Congreso.
De hacerlo, a mí me parece también que está bien porque creo que, o mejor dicho, hay muchos que demuestran que trabajan, que cumplen con ese trabajo en el Congreso, pero es que hay otros que realmente se la están ganando fácil, que van al Congreso a no hacer absolutamente nada, a calentar silla, que al día de hoy no proponen nada, se cuelgan a veces de temas mediáticos para salir con alguna pendejada, pero de resto no hacen absolutamente nada. Hay quienes además están ahí de pura chepa, como se dice, porque pues han llegado por lista cerrada, entonces pues es más fácil el tema. Hay quienes realmente, o digamos, no se justifica que muchos se ganen estos sueldos además gigantes por no hacer absolutamente nada, o que incluso, no sé, muchas veces se ha hablado del tema de la reducción del número de congresistas, que también podría funcionar porque es que son demasiados y muchos hacen, muchos trabajan, a muchos los vemos hacer cosas, pero es que la verdad hay muchos que ni les conocemos la voz, ni la cara, ni sabemos qué hacen, ni qué proponen, absolutamente nada, y están ahí realmente escalentando silla. Así que pues faltará ver qué pasa y cómo funcionaría. Esto de lograrse empezaría a debatirse en febrero de este año, y de lograrse, como les decía, entraría en vigencia a partir de la próxima legislatura, es decir, la que arranca en el año 2026. Varios debates deberán hacerse frente a este tema, y pues estaremos haciendo el seguimiento a ver finalmente qué pasa. Sobre los 57 congresistas que firmaron este proyecto de ley, pues son los siguientes, por si usted quiere también saber quiénes son los congresistas que hacen parte de este proyecto. La autoría, como lo decía yo, es de Iván Cepeda, del senador Iván Cepeda, pero también se suman otros grandes de la política, como por ejemplo Humberto de la Calle, está Mauricio Gómez Amín, lo firma Gabriel Becerra Ñáñez, que es también representante a la Cámara, Esmeralda Hernández Silva, Heráclito Landines Suárez, Carolina Giraldo Botero, Gloria Flores, senadora también de la República, Aida Bella, senadora de la República, María Fernanda Carrascal, que es Mafe Carrascal, Marta Peralta, Támara Argote Calderón, Alejandro Toro Ramírez, María José Pizarro, Sandra Ramírez, Juan Pablo Salazar, Robert Daza Guevara, David Racero, Jennifer Pedraza también firma esta propuesta, Yael Quiroga, Isabel Cristina Zuleta, Alirio Uribe, Gildardo Silva Molina, Antonio José Correa Jiménez, Fabián Díaz Plata, Ingrid Giovanna Aguirre Jubinao, está Ariel Ávila, está Norman David Bañol, María del Mar Pizarro, Pedro Baracutao García, Julián Gallo, Carlos Alberto Carreño, Pablo Catatumbo, está Jairo Reinaldo Cala Suárez, Luis Alberto Albán Urbano, Imelda Daza, Omar de Jesús Restrepo Correa, Germán José Gómez López, Dorina Hernández de Palomino, Wilson Arias Castillo, Alfredo Mondragón, Gloria Arizabaleta, Andrés Cancimane, Hermes Evelio Pete, Julio César Estrada, Pedro José Suárez, está Alejandro Campo, Clara Eugenia López, Carmen Elisa Ramírez, Inti Asprilla, Carlos Alberto Benavides, Ahmed Escaf también firma esto, Marta Lisbeth, Alfonso Jurado, Alex Javier Flores, Sandra Jaimes, Sonia Shirley Bernal Sánchez y el senador David Luna son quienes firman este proyecto de acto legislativo. Y son, pues digamos, quienes firman y quienes radicaron este nuevo proyecto de ley que busca la reducción del salario de los congresistas en el país. ¿Se logrará o no? Ya lo veremos. Ojalá que sí, pero puede que pase lo que pasa o lo que ha pasado en varias ocasiones, que cuando llegan a los debates votan negativo y no pasa absolutamente nada y siguen igual. Y es que pues es obvio, es que se están ganando casi 49 millones de pesos mensuales a un puesto al cual pues muchos, como lo decía yo, trabajan un montón y hacen cosas realmente, frecuentan o visitan territorios, presentan proyectos, hacen debates y demás, pero es que hay muchos que se la están ganando fácil. Es un trabajo en el cual trabajan poco, descansan mucho, como yo también lo decía en alguna oportunidad, y pues si uno lo piensa, hay gente que realmente en este país trabaja también un montón. Hay gente que madruga, que trabaja horas y horas y horas y se están ganando apenas un salario mínimo. Y esta gente, muchos, no todos, porque aquí hay que zafar a quienes han trabajado, pero muchos aquí no hacen un carajo, no hacen absolutamente nada y vean, se están empacando 49 millones de pesos mensuales. Así que pues faltará esperar a ver qué pasa finalmente con esta nueva intención o este nuevo intento por lograr la famosa reducción del salario de los congresistas en el país.